Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, existe una ilusión, diría que casi universal, de que cuando abres una ventana de chat, escribes un simple hola a una inteligencia artificial y te responde al instante, eso ocurre, no sé, por arte de magia. Que es gratis, que no cuesta absolutamente nada. Pues bien, hoy vamos a desmontar ese mito por completo. En el análisis de hoy vamos a destilar una conversación real, y fascinante por cierto, entre un humano y una IA. Y de ahí vamos a sacar a la luz la economía oculta que hay detrás de estos modelos. Hablaremos de los verdaderos costes de inferencia, de cómo las grandes tecnológicas ya han pasado esa fase de captación y nos están empujando hacia una suscripción casi forzosa y, ojo a esto, de la alarmante brecha digital que todo esto está provocando. Para que veáis por dónde vamos a ir, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el coste de un hola. Segundo, por qué el casino siempre gana. Tercero, la auténtica locura de los tokens. Cuarto, el fin de lo gratis. Quinto, por qué el futuro pasa por lo local. Y sexto, la trampa perfecta. ¡Vamos allá! Arrancamos con la primera parte, el coste de un hola, o lo que es lo mismo, el verdadero coste de la inferencia. A ver, todo el mundo habla de lo carísimo que es entrenar una inteligencia artificial. Y sí, es un gasto brutal, pero al final es un coste puntual. Lo entrenas una vez, pagas y listo. El problema real, el que está escalando sin ningún tipo de control, se llama inferencia. Y la inferencia es básicamente lo que ocurre cada vez que tú le pides algo a un modelo. Esto nos ilustra perfectamente cómo el modelo de software tradicional se ha roto por completo. Históricamente, ¿qué hacíamos? Comprabas un programa, metías el CD o pagabas tu licencia y ese software corría en tu propio ordenador, gastando tu propia electricidad. Para la empresa, que tú o 1 millón de personas más usaran el programa, tenía un coste marginal cercano a cero. Pero hoy, con el modelo de IA actual, somos inquilinos. Cada prompt, cada interacción quema recursos reales en tiempo real. Hablamos de memoria, desgaste de tarjetas gráficas carísimas y, por supuesto, muchísima energía en la nube. Para que os hagáis una idea, el documento original que estamos destilando usa una analogía que me parece demoledora. Dice que es como si cada vez que abrieras el Word para escribir un texto, Microsoft tuviera que encender una pequeña central eléctrica solo para ti, literalmente. Esto ayuda muchísimo a visualizar el absurdo coste energético y de hardware que estamos manejando. Es como si cada año nos vendieran coches muchísimo más potentes pero que consumen el doble de gasolina, siendo esa gasolina tarjetas gráficas de 40.000 euros y megavatios de electricidad funcionando sin interrupción. Es una auténtica locura. Y claro, esto nos lleva al punto 2. El casino siempre gana, o la dura realidad financiera de todo este montaje. Mantener un consumo de recursos de este calibre nos lleva directos a una situación financiera totalmente insostenible. Porque claro, sostener todo esto no sale gratis. De hecho, está provocando una auténtica hemorragia económica en las cuentas de los gigantes tecnológicos que lideran esta carrera. Fijaos en esta cifra, porque asusta. Las 5 grandes tecnológicas planean gastarse entre 660.000 y 690.000 millones de dólares en infraestructuras solo para el año 2026. Es casi el doble que el año anterior. Y lo más fuerte de todo, aproximadamente el 75% de todo ese dinero va directo a sostener la infraestructura de inteligencia artificial. Están quemando caja a un ritmo que no habíamos visto jamás en la historia de la tecnología. Y si queréis entender el impacto en empresas que se dedican única y exclusivamente a la IA, mirad el caso de OpenAI. Las proyecciones apuntan a unas pérdidas totales de, ojo, 44.000 millones de dólares antes de que siquiera alcancen la rentabilidad allá por 2029. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque viven atrapados en una especie de rueda de hámster corporativa. El margen bruto de un modelo avanzado apenas roza el 30%. O sea, cada modelo nuevo que sacan genera lo justito para cubrir sus propios costes operativos. Pero cualquier beneficio queda automáticamente fulminado por el coste astronómico de tener que desarrollar el siguiente modelo que tiene que ser todavía mejor. Aquí la clave está en entender que no todos juegan con las mismas reglas. Empresas como Google o Amazon tienen otras fuentes de ingresos gigantescas, y esto nos lleva a lo que llamamos la estrategia del casino. Si observamos las inversiones que hacen estos gigantes en startups supuestamente independientes como Anthropic, veréis que el dinero siempre vuelve a casa. La startup recibe los millones, sí, pero se compromete a gastarse auténticas fortunas en la infraestructura en la nube de sus propios inversores. O sea, el laboratorio, independiente, es en realidad un cliente totalmente cautivo. Así que da igual qué modelo de IA gane la carrera final, el dueño de la infraestructura siempre va a cobrar. Vamos, que el casino siempre gana. Pasamos a la sección 3, la locura de los tokens y lo que llamamos la explosión agéntica. El catalizador que está haciendo saltar el sistema por los aires en este preciso momento tiene nombre y apellidos: la llegada de los agentes autónomos de IA. Hablamos de sistemas que no duermen, que operan en bucle continuo. Y aquí hay una diferencia abismal en cómo funcionan operativamente. Cuando tú o yo usamos la IA, generamos una proporción de tokens de entrada frente a los de salida de más o menos 2 a 1 o 3 a 1. Vale, normal.
Pero un agente autónomo genera proporciones totalmente absurdas, del orden de 254 a 1. ¿Por qué tanta diferencia? No es que la gente se ponga a hablar por los codos, es que en cada pasito que da, necesita recargar absolutamente todo su contexto. ¿Quién es? ¿Qué archivos tiene? ¿Qué decisiones ha tomado antes? Es literalmente como si para pedirle a un compañero que te haga una fotocopia, tuvieras que leerle su contrato laboral entero y enseñarle el organigrama de la empresa cada vez que se levanta de la silla. Inviable. De hecho, en la conversación que estamos analizando se cuenta una anécdota súper reveladora. Resulta que después de pasarse un par de días probando flujos de trabajo con agentes autónomos, revisó su consumo y, sorpresa, descubrió que había generado 89 millones de tokens de entrada por apenas 350.000 de salida. Si extrapolamos este ritmo de pruebas a un mes de uso real en producción, madre mía, estaríamos hablando de miles de dólares. Es un coste absolutamente inasumible, tanto para ti como usuario particular como para el proveedor tecnológico que tiene que procesar toda esa barbaridad de peticiones. Y todo esto desemboca en lo que se conoce como la paradoja del agente. Funciona así. Un agente que es torpe, que se equivoca rápido, es baratísimo de operar. Pero un agente súper efectivo, de esos que razonan paso a paso, que verifican sus propios errores y planifican al milímetro, consume una cantidad monstruosa de capacidad de cómputo. O sea, el éxito técnico del agente es, irónicamente, su propia ruina financiera en las condiciones actuales. Lo que nos lleva directos a la sección 4. El fin de lo gratis. O cómo la trampa finalmente se cierra. Toda esta escasez brutal de capacidad de cómputo trae una consecuencia que es violenta, sí, pero totalmente predecible: el final abrupto de la era de la gratuidad. Los datos que documenta este artículo muestran una línea de tiempo que es implacable, usando como ejemplo los servicios de antigravity. En cuestión de unos pocos meses, la capacidad gratuita de los usuarios se desplomó un 92%. Pasaron de permitir 250 peticiones al día a solo 20. Luego metieron límites para generar imágenes, introdujeron un sistema de crédito súper opaco, y para rematar, incluso a los usuarios ultra premium que pagaban $250 al mes, les pegaron un tijeretazo de capacidad del 97%. Y todo esto sin previo aviso. La confianza de los desarrolladores se hizo añicos de la noche a la mañana. A ver, seamos sinceros. Esta estrategia no es para nada nueva. Es la clásica táctica corporativa de droga y corte. Empresas como Uber o Amazon hicieron exactamente lo mismo en sus primeros años. Operaban asumiendo pérdidas millonarias simplemente para destruir a la competencia y crear una dependencia total en el mercado. Y una vez que tienen el sector capturado y a los usuarios les resulta dolorosísimo cambiar de herramienta, ¡zas!, te imponen el precio real. La diferencia gigante aquí es que, con la inteligencia artificial y sus inmensos costes de inferencia, ese precio real final es astronómicamente más alto. Por eso tenemos que hablar de la sección 5. El futuro es en local, nuestra particular ruta de escape. Ante un panorama donde usar las APIs corporativas se está convirtiendo en un lujo prohibitivo, la respuesta emerge con muchísima fuerza: el modelo local y de código abierto. Ojo, porque el open source está dando unos saltos espectaculares. Tomemos como ejemplo Gemma 4, de Google. Es un modelo de 31.000 millones de parámetros que está logrando un rendimiento superior a sistemas privados que son 20 veces más grandes. Para que os hagáis una idea, ha pasado de tener un 6% de éxito en pruebas matemáticas a un alucinante 89% en apenas unas versiones. Y lo mejor de todo, que cabe y funciona perfectamente en un ordenador estándar moderno y viene con una licencia comercial totalmente gratuita. Y seamos claros, gigantes como Google no liberan esto por pura caridad, sino como un arma letal para torpedear el modelo de suscripción de sus competidores. Esto nos ilustra genial los tres caminos que tiene la industria ahora mismo. Primero, pagar por tokens a las grandes tecnológicas. Es un camino potente, sí, pero a nivel financiero es súper impredecible y totalmente incompatible si quieres usar agentes autónomos. La segunda opción es invertir en hardware local. Requiere un desembolso inicial de unos miles de euros, claro, pero se amortiza rápido y te da soberanía absoluta. Y luego hay una tercera vía, que son estas nubes de coste fijo, como Oyama Cloud. Te cobran por el tiempo de uso mensual y no por cada token que gastas. Esto te permite mantener flujos de trabajo complejos sin arriesgarte a ir a la bancarrota. Bueno, al menos mientras decidan mantener esos precios de captación. Y ojo a este punto crucial del que casi nadie habla cuando se debate la vía local, la privacidad absoluta. Es el verdadero elefante en la habitación. Piénsalo, si la ventaja competitiva de tu negocio son tus datos, ¿qué sentido tiene enviar tus facturas, historiales de clientes o estrategias a los servidores de una multinacional? Ejecutar modelos en tu propio equipo garantiza que esa información jamás abandone tu red, cortando de raíz cualquier posible dolor de cabeza con la protección de datos o el RGPD. Y así llegamos a nuestra última sección, la sección 6, la trampa perfecta y la nueva brecha digital. Aquí tocamos el núcleo de este análisis, y esa advertencia socioeconómica que le da título a toda la exposición, ese inmenso, gigantesco coste de inferencia del que venimos hablando, está poniendo los cimientos para una nueva y muy insidiosa división de clases.
Esta trampa es perversa porque te crea la ilusión de igualdad. Todo el mundo dice, ah, sí, hoy todos tenemos acceso a la IA. Pero la realidad es que lo que existe es un gradiente continuo de desigualdad, marcado estrictamente por lo que puedas pagar. Si usas la capa gratuita, básicamente tienes una calculadora de bolsillo para redactar 3 correos. Si pagas tus 20 eurillos al mes, pasas a tener una hoja de cálculo con algo de mejor razonamiento. Pero quien puede permitirse cientos de euros accede a un equipo de analistas virtual de alto nivel. Y las grandes corporaciones, pues bueno, directamente automatizan departamentos enteros sin límites. En el documento se hace una analogía que es sencillamente brillante. Compara un Renault Clio con un Ferrari. A ver, los dos son coches. Técnicamente, cualquiera de los dueños te puede decir que tiene un medio de transporte, pero los resultados, la experiencia y la velocidad que alcanzan son diametralmente opuestos. La inteligencia artificial actúa exactamente igual, es un multiplicador brutal de capacidades. El que invierte en los modelos más potentes produce un trabajo de mucha más calidad, es más eficiente, genera mayores ingresos y, sorpresa, eso le permite seguir pagando por herramientas aún mejores. Es un ciclo que ensancha la brecha digital por sí solo y a un ritmo de vértigo. Si miramos un poco hacia el futuro, el acceso a esta capacidad de cómputo, a los dichosos tokens, va camino de normalizarse como un suministro básico indispensable, igual que tener agua, electricidad o Internet. En muy poco tiempo no nos parecerá nada raro ver ofertas de trabajo corporativas que incluyan paquetes de 50 millones de tokens mensuales como un incentivo más en la nómina, ahí justo al ladito del seguro médico privado o los tickets restaurante. Es la asimilación total de esta tecnología en la base de nuestra economía. Y con esto cerramos este profundo análisis. Como veis, la tecnología ha ido arrinconando al mercado hacia lo que el autor llama de forma muy acertada la trampa perfecta. No es una tecnología que puedas simplemente ignorar o decidir no usar, porque el propio sistema te empuja inexorablemente hacia ella. Es una necesidad competitiva absoluta, pero tiene un peaje de acceso altísimo. Así que si el acceso a la inteligencia de alto nivel se acaba convirtiendo en un servicio básico de pago continuo, la pregunta escalofriante que nos queda flotando es ¿qué va a ser de todas aquellas personas que por motivos puramente económicos se queden para siempre al otro lado de ese muro? Es una reflexión ineludible. Eso ha sido todo por hoy en esta exploración. Hasta la próxima.